tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamada, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en aflicción y mal tenaz, combate rudo siento en mi Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy tu compasión, quitado a toda oposición, ya pertenezco todo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Un saludo fraternal para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Estamos adelantando ya a la tercera clase, la que corresponde a esta noche, de nuestro estudio sobre antropología bíblica. Hemos iniciado el estudio del estado de corrupción del hombre después de la caída, y ese será también el tema que continuaremos abordando y estudiando en esta noche. Iniciamos entonces con nuestra clase y pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre nuestro, para que nos guíes en el estudio de tu santa palabra en esta noche. Te quiero agradecer por las personas que están estudiando junto con nosotros, para que tu palabra, Señor, sea para nosotros de fortaleza, de consuelo y también de preparación para servir de manera eficaz, y también para tener una clara comprensión de lo que creemos en cuanto a lo que nos enseña tu santa palabra, que es la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, ya había mencionado un poco lo que hemos estado estudiando del estado de corrupción. El hombre, después de haber pecado, haber caído en una transgresión, él entonces entra en un estado que hemos llamado el estado de corrupción, que es como el gran tema que hemos venido estudiando en la clase anterior y que hoy vamos a seguir abordando. Pero, ¿qué es el estado de corrupción? Hay una interesante definición que hace el doctor Müller en su doctrina cristiana, y dice lo siguiente: el estado de corrupción es aquella condición en que se precipitó el hombre voluntariamente al alejarse de su bien supremo,
volviéndose así malvado y miserable. Es una manera muy clara de describir lo que es el estado de corrupción. Él destaca varias cosas que son muy importantes y que ya hemos visto y hoy las vamos a estar profundizando un poco más. Primero, es una condición en la cual el hombre de manera voluntaria se aleja de Dios. Aunque él culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente y de esta manera trataron de evadir la responsabilidad de su pecado. De igual manera, el justo juicio de Dios vino sobre ellos y por eso decimos que fue voluntariamente que el hombre accedió a ello y de esta manera se alejó de su bien supremo, es decir, de la comunión perfecta que disfrutaba con Dios, y así se volvió malvado y miserable. Es un triste o una triste descripción que hace este autor, pero también muy acertada en cuanto a lo que compete en la comprensión del estado de corrupción. Vamos a avanzar un poco más y vamos a estar hablando acerca de el pecado. Vamos a hablar un poco de la definición de lo que es pecado, de la ley divina y el pecado, cómo es conocida la ley divina por el hombre, cuáles son las causas del pecado y las consecuencias del pecado. Entonces vamos a iniciar y vamos de esta manera a ir abordando cada uno de estos tópicos que hemos tomado para esta clase. Una definición de pecado. La palabra pecado es amartía en el original. Ustedes pueden verlo allí en su pantalla, el término griego amartía, pero sin embargo nosotros como estamos hablando del estado de corrupción en que entró el ser humano, vamos a usar un término que también encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras, que se traduce como transgresión y es precisamente el término anomía. Nomos es el término griego para hablar acerca de la ley y anomía es el quebranto de la ley, la manera como hay una transgresión de la ley. Por eso algunas versiones, por ejemplo, la Reina Valera, algunas palabras las traduce como transgresión a la ley. Eso es anomía. Y el pecado entonces dentro de esta definición de anomía tiene un sentido negativo y positivo. El desvío de la norma de la ley divina. Y Primera de Juan, usando este término anomía, nos dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? Es transgresión de la ley, anomía. Eso es el pecado. ¿En qué consiste el pecado? El pecado es la transgresión de la ley y de allí el término anomía que ya les he hablado, viene de un compuesto de dos palabras de contrario, ¿cierto?, a la ley, alguien que la transgrede, que está en contra de ella. Y Juan en esta epístola nos presenta de manera muy clara lo que el Espíritu Santo le inspiró acerca de lo que es el pecado. Nuevamente leemos en el capítulo 3, versículo 4, todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿Qué es el pecado? Un quebranto de la ley divina. De eso vamos a estar hablando en unos minutos. Y sigue, de hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces, ese es el pecado. ¿Qué es pecar? Es ir en contra o traspasar la ley que Dios ha establecido. Y en este sentido, cuando hablamos del desvío de la norma de la ley divina, estamos hablando en un sentido negativo. Ahora, cuando hablamos de la rebelión constante, que también es parte
de la definición del pecado, una rebelión constante y activa contra la ley de Dios, podemos ir a la carta a los Romanos, el capítulo 1, los versículos 18 y luego el versículo 32. Es prácticamente el primer capítulo, y cuando Pablo comienza a exponer el tema fundamental de la epístola a los Romanos, dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyeron la verdad. Tenga en cuenta esa palabra, obstruir la verdad. Ahora vamos al versículo 32, un poco más adelante, ya casi al final del capítulo 1. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Esto es podríamos decir, una radiografía de la corriente filosófica que hoy está dominando al ser humano en general, a las sociedades. Hoy a las cosas que son contrarias a la ley de Dios se le llaman cosas buenas, y aquellas cosas que aprueban precisamente de acuerdo a la palabra de Dios, entonces se les persigue y se les llama como cosas malas. Por eso decimos que en un sentido positivo el pecado es una rebelión constante y activa contra la ley de Dios. Eso vale la pena que lo tengamos en cuenta. Entonces, una definición general de pecado es anomía, es decir, transgresión de la ley, que significa en sí un desvío de la norma divina que Dios ha establecido como una verdad absoluta, y que se manifiesta en la rebelión constante y activa por parte del ser humano en cuanto a la ley de Dios. Es decir, para él no tiene ningún valor, y todo lo contrario, aun sabiendo lo que ella dice, actúa contrariamente a ella. Vamos a pensar un poco más, por ejemplo, en Mateo 7:23, cuando Jesús dice, llama a aquellas personas que él rechaza hacedores de maldad. Eso es precisamente la rebelión causada por el pecado. Avancemos un poco más y vamos a ir ahora a la ley divina y el pecado. Entonces ya tenemos una pequeña, pero creo que suficiente afirmación de lo que es pecado, transgresión, anomía. Ahora vamos a ver un poco lo que es la ley divina y el pecado. La ley revela la justa e inmutable voluntad de Dios. Ese es el propósito que ella tiene en un sentido amplio y universal. Mostrarnos la justicia inmutable de Dios. Y recuerden que uno de los atributos que tiene Dios precisamente es el de ser inmutable, es decir, no tener variación. Él no cambia, su voluntad permanece para siempre. Y Él entonces en su ley nos muestra su voluntad. El pecado, al contrario de la ley, es el desvío de la ley moral y divina, es decir, y volvemos al término que usamos hace un momento, transgresión de la ley. La ley entonces es la doctrina divina que se revela de una manera justa e inmutable, y allí encontramos la voluntad de Dios que expone al ser humano lo que él debe ser, cómo debe vivir, cómo debe ser su condición ante Dios y ante su prójimo. En la fórmula de concordia, en la declaración sólida, hablando acerca de la ley divina, se nos dice lo siguiente. Me parece que es muy importante porque es una muy buena
definición de lo que es la ley divina. La ley es la doctrina divina, en la que se revela la justa e inmutable voluntad de Dios y que expone cuál ha de ser la cualidad del hombre en su naturaleza, sus pensamientos, palabras y obras, para que pueda agradar a Dios y serle aceptable. Como ya hemos dicho, la ley entonces nos revela la voluntad de Dios, y esta voluntad está vinculada, por supuesto, a lo que podríamos decir al comportamiento, la conducta y la relación del ser humano en su naturaleza, sus pensamientos hacia Dios y en lo que Él hace también. Pero hemos hablado ahora del pecado y hemos dicho entonces que el pecado es lo que se opone precisamente a la voluntad de Dios, a la ley. El pecado es el desvío, es la transgresión, como nos decía Juan en la primera epístola, en el capítulo 3, versículo 4, el pecado es transgresión a la ley divina. El pecado en general es un desvío de la ley moral divina. No importa que la ley haya sido escrita en el corazón humano o comunicada al hombre mediante un precepto positivo, él la transgrede. Y en este sentido vale la pena recordar lo que Pablo enseña en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de la epístola a los romanos, cuando él le recuerda a ellos que precisamente es la transgresión a la ley lo que ha hecho que el hombre termine sumergido en la idolatría, en la aberración más profunda de adorar las criaturas antes que al Dios creador de ellas, y de esta manera se hace un transgresor de la ley en todo sentido, ya que ha pecado contra los primeros mandamientos del decálogo en cuanto a que su corazón ha creado falsos dioses, usa el nombre de Dios equivocadamente, no honra la palabra de Dios, pero también que en su relación con el prójimo se ha desviado totalmente, ya que es homicida, ya que no honra a sus padres, ya que comete constantemente actos sexuales ilícitos, roba, codicia, etcétera, etcétera. Y esto Pablo lo quiere decir cuando dice que por esta causa es que la ira de Dios está sobre los seres humanos. Ya que el tiempo avanza, también debemos avanzar entonces un poco más en nuestro tema. Y ahora, ya después de haber visto la definición de pecado, qué es la ley de Dios y qué es el pecado a la luz de la ley de Dios, ahora nos surge una pregunta, y es entonces, ¿cómo es conocida la ley divina? Y para esto debemos partir de que Dios se nos ha revelado, y a esto le llamamos la revelación general. Eso lo habíamos estudiado en un curso pasado, en las obras de la creación. El Salmo 19 nos recuerda esta gran verdad cuando nos dice que los cielos nos muestran la obra de las manos de Dios y las anuncia también. Pero de manera especial Dios se ha revelado a los hombres a través de su santa palabra, es decir, de las sagradas escrituras. No a nuestra conciencia, no a nuestros pensamientos. Y por esto vale la pena hacer como un pequeño paréntesis aclaratorio para decir que después de la caída, el ser humano ha perdido la capacidad, y eso lo hablamos la clase pasada, de la imagen de Dios, y por esta razón está sumergido y muerto en el pecado. Entonces es imposible por su propio esfuerzo, por su propia razón y conciencia, lograr entender las verdades espirituales. Es como lo dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14.
Para el hombre natural, las cosas espirituales le son locura, porque las mismas se han de entender espiritualmente. Entonces, ningún ser humano puede jactarse de decir, he conocido a Dios porque Dios habló a mi conciencia, me habló en un sueño, me dio esto, me dijo, se me apareció, porque tal cosa es contraria a lo que enseña la palabra de Dios. Dios se nos revela en su santa palabra. Las sagradas escrituras, es decir, la Biblia, los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo que forman el canon de la Sagrada Escritura, es donde encontramos la norma infalible para conocer la voluntad de Dios. Dios ha hablado a los hombres. Desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, recorriendo los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, cada uno de ellos encontramos la norma infalible para conocer la voluntad de Dios. No de otra manera, no es que un gran maestro vino, nos dijo que tuvo un viaje místico, espiritual y que de esta manera conoció la voluntad de Dios. No funciona así. Así no es. Es la manera como Dios nos habla, es en su palabra. Y esto lo podemos ver un poco más a profundidad en Mateo capítulo 5 versículo 18. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo 5, 18. Ya aquí estoy llegando. Nos dice en el 18: les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Mire, tan importante. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Es decir, la ley de Dios. En su palabra. No hay otra manera. Dios no se nos ha revelado como cree, por ejemplo, los brujos y las personas que practican el ocultismo, que nos puede hablar a través de objetos, a través de movimientos. No, Dios nos habla a través de su palabra, donde encontramos la norma infalible para conocer la voluntad de Dios, es decir, la ley de Dios en la Sagrada Escritura. Y es lo que Jesús ha dicho en Mateo 5, 18 y 19, y Gálatas también el apóstol San Pablo habla un poco acerca del uso de la ley de Dios. 3:23, Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Entonces la ley la conocemos por medio de las Escrituras, y esta ley nosotros siempre cuando nos hablan de la ley divina pensamos en el Decálogo, es decir, en los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Sin embargo, puesto que la ley del Antiguo Testamento y especialmente la ley moral, que es la ley de la cual estamos hablando, y solamente permítame algo más porque creo que debo hacer esta claridad. Estamos hablando, cuando hablamos de la ley divina, estamos hablando de la ley moral de Dios, ¿cierto? Porque algunos pueden de pronto pensar en la ley ceremonial. Entonces decir, bueno, pero es que en el Antiguo Testamento había leyes sobre las ofrendas, sobre el culto, sobre el vestuario, pero la ley ceremonial ya Cristo la cumplió y esa ley no tiene vigencia para nosotros. Pero la ley moral, es decir, el Decálogo, sí tiene todavía, y por esto lo vemos a la luz
del Nuevo Testamento, porque aún dentro del Decálogo, y quiero poner un ejemplo, el tercer mandamiento tiene parte de la ley moral, pero también parte de la ley ceremonial. Entonces, cuando nosotros vemos la ley moral a la luz del Nuevo Testamento, la podemos conocer y comprender de una manera clara. Por eso decimos que ella es conocida en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque es de esa manera que entendemos que el tercer mandamiento tiene parte de la ley moral, pero también de la ley ceremonial. Entonces, ya como cristianos, por ejemplo, hablando del tercer mandamiento, para poner el ejemplo, ya nosotros no estamos sujetos a cumplir el sábado como día de reposo. Pero sí hay ley moral en ese mandamiento en cuanto a nuestro deber de honrar, de oír y de obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Cuando lo vemos en la amplitud de las Sagradas Escrituras. Eso es como para tenerlo en claro, ¿cierto? No es que el Antiguo Testamento nos hable de la ley y el Nuevo Testamento nos hable del Evangelio, no. La ley la vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. Así como vemos el Evangelio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. Avancemos un poco más a la siguiente y ahora llegamos a la causa del pecado. Este también es algo importante que vale la pena que lo podamos estudiar en los minutos que ya nos quedan. Ya estamos llegando casi al final de nuestra clase. ¿Cuál es la causa del pecado? Bueno, vamos a ir en nuestra mente, claro está, por causa de tiempo no lo podemos leer, pero nos vamos a ir al huerto del Edén, al Génesis capítulo 3, y vamos a ver cómo es que el hombre cae en pecado. Y cómo al sentirse y Dios comienza a llamarlo, se esconde, y cuáles son los pretextos que él usa. El hombre dice, la mujer que tú me diste por compañera, ella me dijo que comiera. Y la mujer dijo, la serpiente me dijo esto. Y cuando hablamos de la causa del pecado, todavía pensamos de la manera como pensó Adán y Eva. Pero básicamente hay dos maneras en que nosotros vemos y podemos definir con claridad la causa del pecado. Primero, y a esto le llamamos la causa primaria o la causa principal, es Satanás mismo, quien pecó primero e hizo que el hombre pecara. Recuerden que Satanás, antes de la caída del hombre, ya había sido arrojado al infierno, ¿cierto? Junto con los ángeles que se rebelaron, que se convirtieron en demonios. Y por ello, él entonces es la causa principal. Satanás, quien es el primero en pecar, pero que sedujo y provocó al hombre, lo incitó para que el hombre de esta manera se hiciera partícipe también del pecado. Y recuerde las palabras de Satanás que le dice a Adán y a Eva, es que si tú comes de esto vas a ser igual a Dios. Y es precisamente allí donde está la causa del pecado. Satanás, que la causa principal del pecado es porque él peca primero e incita al ser humano a pecar, al hombre. Y Juan capítulo 8 versículo 34 nos da un poco más de claridad al respecto. Vamos muy rápidamente a leer este texto. Juan capítulo 8 versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza,
¿Por qué es un mentiroso? Es el padre de mentira. Entonces miremos lo que Jesús, nuestro Señor, dice respecto de Satanás, ¿cierto? Y con esto, este versículo nos ayuda entonces a afirmar lo que ya hemos dicho, que la causa primaria o principal es Satanás, quien pecó primero e hizo que el ser humano pecara. Segunda de Corintios 11:3 nos recuerda un poco lo que sucedió en el libro de Génesis. Pablo dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero por Cristo. Entonces Pablo dice: tengo temor porque así como él lo hizo con Eva, lo puede seguir haciendo. Entonces la causa principal del pecado es Satanás. Pero también hablamos de una causa eficiente, y es la voluntad corrupta del ser humano. ¿Por qué el hombre se condena? Porque Dios lo va a condenar. No, porque él, por causa de su desobediencia y de su voluntad corrupta, le place vivir en el pecado. Entonces la causa principal es Satanás, quien pecó primero e hizo al hombre pecar, y la causa eficiente es la voluntad corrupta de los seres humanos. Y algo más, hoy en día muchas personas, algunos que se dicen ser creyentes, lamentablemente reprenden, ¿cierto? Dicen: no, es que yo dije hoy una mentira, pero fue que un espíritu de mentira me hizo mentir. Queridos, no existen espíritus de mentira, ni espíritus de robo, ni espíritus de fornicación, ni de codicia. Si tú mentiste, es porque tu voluntad es corrupta. Y todos somos pecadores. A veces es difícil, algunas personas, no, pero no. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y nosotros no podemos hacer como hizo Eva. Es que fue la serpiente, siempre buscando, es que si logro reprender el espíritu que me hace pecar. No, esto no se trata ni de esto, sino de ir al trono de la gracia. Mis hermanos y amigos, solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No el reprender espíritus para que supuestamente no nos tienten a pecar. Hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, estaremos en este cuerpo que Pablo en Romanos 7 y en otros pasajes lo llama el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo que está corrompido porque ha heredado el pecado que Adán y Eva cometieron, a lo que llamamos el pecado hereditario o el pecado innato en el ser humano. Y por eso todos los días tenemos luchas, tentaciones, deseos en cuanto al pecado, pero ellos nos llevan ¿a quién? A Cristo. Si no, puedes buscar en Hebreos capítulo 4 y verás cómo en el capítulo 4, versículo 14 al 16, el autor de la epístola a los Hebreos dice: nosotros somos siempre tentados, pero tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Así que cuando te sientas tentado, ve a Cristo, porque Él conoce y Él te dará la fuerza a través de la gracia, de la obra del Espíritu Santo, que obra en nosotros la santificación, para que puedas vencer las tentaciones del pecado. Y de eso se trata la vida cristiana. Día a día de batallar contra el pecado, la carne y contra el diablo. Y terminamos con la última que tenemos allí. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Y veo que el tiempo ya se ha pasado. Vamos a verlas rápidamente. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Y quiero
por más que pronto ya el tiempo nos acose, sí leer al menos un texto bíblico que nos dé un poco de luz para que esta verdad que estamos enseñando nos quede sentado. 5:12 de la carta a los Romanos, Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. De eso vamos a estar hablando la próxima clase cuando hablemos del pecado original o del pecado innato, ¿cierto? Vamos a estar viendo un poco más acerca de eso. Pero he leído este texto porque Pablo dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y vamos a hablar de la muerte en tres aspectos que ustedes pueden ver allí. Primero, la muerte espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice que Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. A esto le llamamos muerte espiritual. Cuando el ser humano no ha oído el evangelio y no ha creído en Cristo, está en un estado de muerte espiritual, no tiene vida espiritual. Esto no quiere decir de que él no anhele algunas cosas religiosas. Por cierto, el ser humano, aunque esté muerto espiritualmente, anhela algunas cosas religiosas. Por eso vemos que hay personas que aunque no son creyentes y no han sido salvados por la gracia de Dios, tienen algunas prácticas religiosas y a veces nos engañamos porque decimos, no, pero esa persona tiene un poquito de fe. No, la muerte espiritual es el hecho de que estamos separados de Dios y que solo recibimos vida espiritual. Como dice Efesios 2 del 1 al 10, esa vida espiritual la recibimos por la gracia de Dios, por el poder del evangelio que nos da vida y que nos lleva a creer en Cristo para de esta manera nuestros pecados ser perdonados y ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. A los que creen en Él, Dios les hace sus hijos. Pero también hablamos de la muerte temporal. Esto tiene que ver con la muerte que todos vamos a experimentar, a menos que el Señor venga pronto y nos lleve a su presencia tal como lo ha prometido. Pero todos pasaremos sin duda por la muerte, tanto todos los seres humanos. No podemos decir que las personas creyentes no van a morir. Claro que van a morir. Y sería muy bueno un día poder hablar acerca de la muerte, porque es un tema que lo tenemos como un tabú y porque le tenemos temor. Pero Jesús, cuando habló acerca de que Él tiene el poder sobre la muerte, es para que no temamos, tengamos confianza de que Él nos ha dado vida espiritual. Ya no estamos muertos espiritualmente, pero aunque este cuerpo un día va a morir, pero también un día será levantado del sepulcro cuando Cristo regrese. Y esa es nuestra confianza en el Señor, en la resurrección de los muertos. Por eso creemos, porque es lo que enseña la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15. El Señor ha absorbido la muerte con su victoria. Y en esta vida nos enfermamos. ¿Por qué nos enfermamos? Porque todavía nuestro cuerpo sufre las secuelas del pecado. Esa es la razón. Porque el cuerpo se envejece. Porque los años pasan y ya no tenemos la misma fuerza que teníamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. Porque esa es una verdad que está allí. El salmista decía, enséñanos a contar nuestros días para que hallemos sabiduría en ello. Y esta es la manera, pero no tememos a la muerte temporal. Y tenga en cuenta la palabra temporal. No piense tanto en la palabra muerte, sino en la palabra temporal. Los creyentes tenemos una gran bendición. Es que la muerte de este cuerpo será temporal. Porque un día seremos llamados por el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo.
en Primera de Tesalonicenses. Qué gran bendición. Y por último hablamos de la muerte eterna, es decir, la condenación de aquellos que vivieron una vida incrédula. Por causa de su pecado, de su incredulidad y de su transgresión a la ley divina, es que ellos serán condenados. Los que estamos en Cristo ya no tenemos la muerte espiritual, tenemos vida eterna. El que en mí cree tiene vida, dice Jesús. No tememos a la muerte temporal, porque nuestra confianza está en el Señor, que tiene un lugar preparado para nosotros. Y tampoco tememos a la muerte eterna, porque ya no estamos en condenación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora somos hijos de Dios. Muy bien, amados hermanos y amigos que nos acompañan, ha sido todo un gusto compartir con ustedes. El próximo viernes, como ya les había mencionado, vamos a estudiar acerca del pecado hereditario. Es un tema, o pecado original, pecado innato, hay varios nombres con los que se le llaman. Vamos a hablar un poco de esto y va a ser un tema muy importante y vale la pena que no nos perdamos esta clase. Dios les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y les conceda la paz. Y les deseo entonces una muy feliz noche. Si tienen preguntas, por favor pueden escribirlas por las redes sociales y con mucho gusto estaremos para atenderlas y dar respuesta. Bendiciones para todos.